fue duro y espeso. Yo solo tenía 11 años cuando él tomó la mía. Mi nombre es Eva May Vargas. Tengo 82 años y vivo en una pequeña y tranquila cabaña a las afueras de Selma, Alabama. Paso la mayoría de mis días cuidando mi jardín, alimentando a mis gallinas y pensando en el tipo de vida que ya no existe, el tipo de vida que la mayoría de la gente hoy en día no entendería ni creería. Cuando miro mis manos ahora manchadas por la edad, con las venas sobresaliendo como pequeños ríos azules, recuerdo lo pequeñas que alguna vez fueron, demasiado pequeñas para sostener los pesados cubos de agua, demasiado pequeñas para trabajar los campos correctamente, demasiado pequeñas para defenderme cuando se tomaban decisiones sobre mi vida sin preguntarme, pero eran las únicas manos que tenía, así que aprendí a hacerlas fuertes. Mi cabaña se encuentra al borde de la propiedad de mi hijo Jaime. No es nada elegante, solo un porche de madera que cruje cuando me meso en mi silla. 2 dormitorios, aunque solo uso uno, y una cocina donde todavía hago panecillos desde cero cada domingo por la mañana. Las paredes están cubiertas de fotografías descoloridas. Jaime con su toga de graduación de la escuela secundaria, mis 3 nietos en varias edades y una foto amarillenta de Vicente y yo el día de nuestra boda. No estaba sonriendo en esa foto, él tampoco. Nací en 1943, justo en medio de la guerra, aunque la guerra no tocó mucho nuestras vidas aquí en la zona rural de Alabama. Lo que nos tocó fue la pobreza, la clase que se filtra en los huesos y se convierte en parte de quien eres. Mi papá era un aparcero, trabajando una tierra que nunca sería suya, recogiendo algodón hasta que sus dedos sangraban. Mamá lavaba la ropa de los blancos del pueblo, limpiando la suciedad de otras personas mientras nuestra propia casa permanecía en ruinas. Éramos 9 hijos en total, aunque 2 murieron antes de que pudieran caminar. Yo era la hija del medio, ni la mayor que tenía responsabilidades, ni la menor que recibía los últimos restos de atención. Solo Eva en el medio, callada y observadora, aprendiendo temprano que ser notado no siempre era algo bueno. Nuestra casa apenas se mantenía en pie. Una choza de 2 habitaciones con más agujeros que paredes. Como solíamos decir, el techo goteaba tanto que durante las tormentas colocábamos cubos por todas partes y nos dormíamos al ritmo del agua que goteaba. En invierno, el viento cortaba a través de las grietas como cuchillos. En verano, el calor atrapado en el interior era insoportable, pero era nuestro hogar y no conocíamos nada diferente. No fui mucho a la escuela. Ninguno de nosotros lo hizo. Cuando había trabajo que hacer, y siempre había trabajo que hacer, la escuela se convertía en un lujo que no podíamos permitirnos. Aún así, aprendí a leer de una vieja Biblia y unos cuantos libros de lectura de McGuffey destrozados que alguien le había dado a mamá. Me sentaba junto a la lámpara de aceite por la noche, mucho después de que todos se hubieran dormido, pronunciando palabras y enseñándome a mí misma a entender su significado. Tenía hambre de historias. Incluso entonces, comíamos lo que podíamos cultivar o criar: hojas de col, batatas, pan de maíz, a veces un pollo cuando uno dejaba de poner huevos. En raras ocasiones teníamos un trozo de jamón en los frijoles, y esos eran días de fiesta. El hambre era una compañera constante, no solo por la comida, sino por todo lo demás también. Ropa nueva, zapatos sin agujeros, una oportunidad para algo mejor. Recuerdo el sonido de los hombres que subían por nuestro camino de tierra ese caluroso día de agosto de 1949. El estruendo de un motor de camión era lo suficientemente inusual como para hacer que todos dejáramos de hacer lo que estábamos haciendo y nos quedáramos mirando. Los camiones significaban que algo estaba sucediendo, algo lo suficientemente importante como para quemar gasolina preciosa. La camioneta Ford negra se detuvo frente a nuestra casa. El polvo se asentó alrededor de sus ruedas. Estaba colgando la ropa con mamá cuando 3 hombres se bajaron. Uno era el predicador de la iglesia a la que a veces asistíamos cuando teníamos zapatos que usar.
Uno era un hombre de traje que lo marcaba como abogado o como funerario, y el tercero era Vicente Carter. Incluso ahora, después de todos estos años, puedo cerrar los ojos y verlo exactamente como era ese día. Alto y delgado, pero sólido, como un roble que ha resistido muchas tormentas. Cabello más gris que castaño, cortado corto y pulcro. Cara curtida por el sol y el viento, con profundas líneas alrededor de la boca y los ojos. No era guapo, no de la manera en que la gente piensa en ser guapo. Era sustancial, como si la tierra misma hubiera tomado forma humana. Mamá los vio y me agarró el brazo tan fuerte que me dejó marcas. «Ve a buscar a tu padre», susurró, su voz temblando. Corrí a los campos donde papá estaba trabajando, mis pies descalzos, levantando polvo. Cuando regresamos, los hombres estaban sentados en nuestro porche, fuera de lugar en nuestras sillas desvencijadas. No se me permitió escuchar la conversación. Fui enviada a cuidar a mis hermanos menores, pero sabía que se trataba de mí. Podía sentirlo en la forma en que todos me miraban cuando pensaban que no me estaba dando cuenta, en la forma en que mamá comenzó a llorar en silencio en la esquina de la habitación, en la forma en que los hombros de papá se encorvaban aún más de lo habitual. Más tarde esa noche, papá me llamó a la sala principal. Mamá estaba sentada con las manos retorciendo su delantal hasta hacer nudos. Mis hermanos y hermanas habían sido enviados afuera, lo que nunca sucedía, a menos que algo serio estuviera pasando. «Eva», dijo papá, su voz áspera como si necesitara aclararse la garganta. «El señor Carter aquí nos ha hecho una oferta. Necesita a alguien que ayude en su casa y en la tierra. Su hermana, que le cuidaba la casa, ha regresado con su marido en Montgomery». Miré a Vicente Carter, que me estudiaba con ojos del color de un cielo de invierno. No eran ojos crueles, pero tampoco amables. Ojos que evaluaban como si estuviera mirando un caballo que podría comprar. «Tendrás tu propia habitación», me dijo directamente, su voz profunda y firme. «3 comidas al día, ropa adecuada. Me aseguraré de que también vayas a la escuela, si tienes ganas». No entendía exactamente lo que estaba sucediendo, pero sabía que era más que una simple oferta de trabajo. El predicador estaba allí, el hombre con papeles estaba allí. «¿Cuándo volveré a casa?», pregunté, mi voz sonando pequeña, incluso para mis propios oídos. Un pesado silencio llenó la habitación. El suave sollozo de mamá era el único sonido. «Este sería un acuerdo permanente, Eva», el hombre del traje dijo. «El señor Carter se convertiría en tu tutor legal. Todo es muy apropiado y se hace de acuerdo con la ley». «¿Tutor?». La palabra quedó en el aire como humo. Sabía lo que significaba. No iba a volver a casa. Papá no podía mirarme. «Las cosechas volvieron a fallar este año, Evita. No podemos alimentar a todas las bocas aquí. Y el señor Carter, él puede darte cosas que nosotros nunca podríamos. Un techo de verdad, comida todos los días. Tal vez incluso esa educación que siempre anhelas». Comprendí entonces. Me estaban regalando. Me estaban negociando. Los rumores que había escuchado sobre otras chicas de familias como la mía eran ahora mi realidad. No vendida exactamente, nadie lo llamaría así, pero el sobre de dinero que cambió de manos contó la verdadera historia. Si todavía estás leyendo esto, si todavía estás escuchando el cuento de una anciana, entonces tal vez entiendas algo sobre esos tiempos, o tal vez no, tal vez este mundo que estoy describiendo te parezca tan extraño como otro planeta. Pero así era la vida para chicas como yo. Sí, historias como la mía te recuerdan a tu abuela, a tu mamá o a alguien de otro tiempo. Considera suscribirte. Hay más de donde vino esto. Era 1949. Mi familia era pobre de solemnidad. Papá recogía algodón. Mamá lavaba la ropa para la gente blanca. Y vivíamos en una choza de 2 habitaciones con más agujeros que paredes. Yo era la quinta de 9 hijos y apenas comíamos. Entonces vino Vicente Carter, un hombre de edad de mi padre, con un trato. Esa noche, después de que los hombres se fueron, encontré a mamá en la cocina llorando mientras revolvía una olla de frijoles aguados.
Nunca antes había visto a mi mamá llorar así. Ella siempre fue la fuerte, la que nos mantuvo a todos adelante cuando no había nada. «Lo siento, Eva», susurró, tirando de mí hacia su huesudo pecho. «Lo siento mucho, mi niña». No lloré. Algo dentro de mí se había quedado quieto y en silencio, como un estanque que se congela en invierno. Sabía que llorar no cambiaría nada. Nunca lo había hecho antes. «¿Cuándo tengo que irme?», pregunté. «Mañana por la mañana», dijo mamá, con la voz quebrada. «Él vendrá a buscarte después del desayuno». Esa noche dormí entre mis hermanas por última vez. Lucía, que tenía 13 años, me sostuvo la mano toda la noche. Ella sabía que podría haber sido ella en lugar de mí. María, que solo tenía 9 años, se acurrucó contra mi espalda como un gatito. Memoricé la sensación de ellas, el olor de su cabello, el sonido de su respiración. No dormí ni un segundo. El desayuno fue un asunto solemne. Mamá había hecho pan de maíz, un regalo poco común, que me decía más que las palabras lo especial y terrible que era este día. Mis hermanos y hermanas estaban inusualmente callados, mirándome con ojos grandes y solemnes. Incluso el pequeño José, que solo tenía 4 años, parecía entender que algo importante estaba sucediendo. Papá me dio su pañuelo, el único que poseía, doblado en un cuadrado limpio. «Conserva esto», dijo bruscamente, «y sé buena. ¿Escuchas? Haz lo que el señor Carter te diga». Mamá había empacado mis pocas pertenencias en un saco de flores. 2 vestidos, un par de ropa interior, mi peine y una muñeca de trapo que tenía desde que era pequeña. También había metido un trozo de papel con el Padre Nuestro escrito con su cuidadosa caligrafía. «Lee esto todas las noches», me dijo, «y recuerda que no importa lo que pase, eres una hija de Dios». Cuando el camión de Vicente Carter apareció en el horizonte, levantando polvo a lo largo de nuestro camino de tierra, mi corazón comenzó a martillar en mi pecho. Esto era real. Esto estaba sucediendo. El sonido de ese motor bien podría haber sido un trueno del cielo. Esta vez no se bajó del camión, solo esperó, con el motor encendido mientras papá me acompañaba con mi saco de flores de pertenencias. Hubo abrazos apresurados de todos, incluso de mi hermano mayor, Elías, que nunca mostraba afecto. Mamá me sostuvo la última, la más larga, susurrando oraciones en mi oído. Entonces estaba en el camión. La puerta se cerró con un fuerte golpe que pareció sellar mi destino. Nos alejamos y me volví para ver a mi familia encogerse en la distancia. Permanecieron allí, en una línea irregular, haciéndose cada vez más pequeños hasta que el polvo los envolvió. No tenía idea de cuándo o si los volvería a ver. El viaje a la casa de Vicente Carter fue largo y silencioso. No era un hombre de charlar, y yo estaba demasiado asustada para hablar, a menos que me hablaran. Observé cómo el paisaje cambiaba, de los campos de algodón que conocía a pastos ondulantes con vacas reales, luego a áreas boscosas con pinos altos que nunca antes había visto. Solo íbamos a 20 millas de mi casa, pero bien podría haber sido otro país. Su casa apareció de repente cuando doblamos una curva. No era una mansión de ninguna manera, pero para mis ojos bien podría haberlo sido. 2 pisos de altura, pintada de blanco con persianas verdes. Un porche cubierto que envolvía la parte delantera. Había un granero a un lado, un gallinero, un huerto más grande que todo nuestro patio había sido, sin ventanas rotas, sin techo caído. Se veía sólido, permanente, de una manera que ningún lugar en el que hubiera vivido lo había sido. «Aquí es», dijo Vicente, deteniéndose enfrente. Fue lo primero que había dicho desde que nos fuimos del lugar de mi familia. Agarré mi saco de flores y lo seguí por los escalones del porche. Las tablas no chirriaron bajo nuestros pies. La puerta se abrió suavemente sin el conocido bloqueo y raspado al que estaba acostumbrada. Adentro, el aire era fresco y olía a jabón y a cera para madera. La sala principal tenía muebles de verdad, un sofá con cojines, una mecedora, un gabinete con libros adentro. Había una cocina de verdad con una estufa que no era solo un pozo de fuego, una mesa con 4 sillas a juego. Los pisos eran de madera, no de tierra apisonada, y brillaban con la luz que entraba por las ventanas con vidrio de verdad. «Dormirás arriba», dijo Vicente, dirigiéndose a una escalera.
Lo seguí, mis pies descalzos en la madera pulida. Marta, ¿oh? Esa es mi hermana que estaba aquí. Ella arregló la habitación pequeña para ti. Las escaleras conducían a un pasillo con 3 puertas. Abrió la del medio y se hizo a un lado para que yo pudiera entrar. Adentro había una cama estrecha con un colchón de verdad, no solo una colchoneta de paja. Había una pequeña cómoda, una silla junto a la ventana y una alfombra de trapo en el piso. La ventana daba al campo de atrás, donde podía ver más vacas pastando en la distancia. Los baños están por el pasillo, dijo. Tuvimos plomería interior el año pasado. ¿Sabes cómo usarla? Negué con la cabeza, avergonzada. Habíamos tenido una letrina en casa y nunca había visto plomería interior, excepto una vez cuando mamá me llevó a la tienda departamental del pueblo. Te mostraré más tarde, dijo, no con unkindly. Puedes poner tus cosas en la cómoda. Baja cuando termines. Te mostraré el resto del lugar. Me dejó sola. Entonces, sus pesados pasos retrocediendo por las escaleras. Me quedé en medio de la habitación. Mi habitación, supongo, apenas atreviéndome a tocar nada. La cama tenía una colcha, parchada pero limpia y bien cosida. Había una pequeña cruz en la pared encima de ella. Una foto y un lavabo estaban encima de la cómoda. Abrí mi saco de flores y saqué mis pocas posesiones. Los vestidos, cuidadosamente doblados por las manos de mamá, fueron al cajón superior de la cómoda. Se veían lamentables y gastados en ese espacio limpio y vacío. Puse mi peine encima de la cómoda, a la muñeca de trapo. Su nombre era Sally. La coloqué en la cama. Luego lo pensé mejor y la metí debajo de la almohada. No quería que Vicente Carter pensara que era una bebé que todavía jugaba con muñecas. Finalmente, saqué el pañuelo de papá y la oración de mamá. El pañuelo lo doblé y lo puse en el bolsillo de mi vestido. La oración la metí entre el colchón y el marco de la cama, donde podía alcanzarla por la noche. Mirando alrededor de la habitación una vez más, respiré hondo, lo que sea que fuera a suceder. Esta era mi vida ahora. Cuadré mis hombros, levanté mi barbilla y bajé las escaleras para encontrar a Vicente Carter. Estaba en la cocina poniendo una tetera en la estufa. Cuando me escuchó, se dio la vuelta y me dio una larga mirada de evaluación. Lo primero es lo primero, dijo. Reglas. Mantengo un barco estricto aquí y espero que sigas mi forma de hacer las cosas. Asentí con la cabeza, con las manos entrelazadas a la espalda. Ayudarás a cocinar, limpiar, lavar la ropa, alimentar a las gallinas todas las mañanas, recoger huevos, ayudar en el jardín cuando comience la escuela. Irás. Ya le dije a la maestra que vienes. Harás tus lecciones y no desperdiciarás la oportunidad. ¿Escuela? Esa palabra me pilló por sorpresa. Ninguno de mis hermanos había ido a la escuela regularmente. Siempre nos necesitaban para trabajar. Sí, señor, dije, encontrando mi voz por fin. Tendrás tareas antes y después de la escuela. Los domingos vamos a la iglesia. No tolero la pereza ni las respuestas. Si trabajas duro, te irá bien aquí. Hizo una pausa, pareciendo considerar sus próximas palabras con cuidado. Este arreglo, dijo lentamente, no es lo que algunos podrían pensar. Necesito ayuda en el lugar. Eso es todo. Eres una niña y no soy el tipo de hombre que... Bueno, tendrás tu propia habitación, como dije. La puerta se cierra con llave desde el interior. Tu trabajo es cocinar, limpiar, aprender tus lecciones. Nada más, ¿entiendes? No lo hice. No realmente, pero asentí de todos modos. Bien, dijo. Ahora, ¿tienes hambre? Siempre tenía hambre, pero había aprendido a no quejarme de ello. Sí, señor, admití. Sacó un frasco de duraznos de un estante, duraznos reales comprados en la tienda en almíbar dulce, y puso un poco en un tazón. Luego, cortó una gruesa rebanada de pan blanco, no pan de maíz, y lo puso en un plato. Puso ambos frente a mí en la mesa. Come, dijo. Luego, te mostraré el resto del lugar y lo que hay que hacer. Me senté con cuidado, todavía sin creer del todo que esto fuera real. Los duraznos eran la cosa más dulce que había probado en mi vida. El pan era suave y fresco. Comí lentamente, saboreando cada bocado, consciente de que Vicente Carter me observaba desde el otro lado de la mesa, y así comenzó mi nueva vida, no con violencia o crueldad como había temido, sino con un tazón de duraznos y un conjunto de reglas.
duras y espesas, como las paredes de esa casa, como el hombre mismo, como la vida que estaba a punto de aprender. Vicente era duro, no solo en apariencia, alto, manos callosas, ojos como piedras, sino en cómo vivía, sin sonrisas, sin calidez. La gente lo llamaba el sheriff, sin placa. No entendía por qué alguien como él querría una niña como yo. Esos primeros días en la casa de Vicente Carter fueron como aprender a caminar de nuevo. Todo era diferente. Las rutinas, las expectativas, incluso el aire se sentía diferente. Más limpio de alguna manera, sin el constante polvo de los campos de algodón. Pero también más vacío, sin los sonidos de mis hermanos y hermanas. Vicente se levantaba antes del amanecer todas las mañanas y esperaba que yo también lo hiciera. El primer día llamó una vez a mi puerta a las 4:30 de la mañana y cuando no aparecí lo suficientemente rápido, llamó a las escaleras. La luz del día se está desperdiciando, niña. Me puse mi vestido a toda prisa. Me salpiqué agua en la cara del lavabo y bajé corriendo las escaleras con el corazón latiendo. Me había quedado dormida en mi primera cama de verdad con una almohada de verdad. Había dormido más profundamente de lo que nunca lo había hecho antes. Estaba en la mesa de la cocina, con la Biblia abierta frente a él, una taza de café negro humeante a su lado. Lectura matutina, dijo, sin levantar la vista. Proverbios hoy. ¿Conoces tu Biblia? Un poco, admití. Mamá nos leía a veces, asintió. Después de las tareas, leeremos juntos. Parte de tu educación. Y así comenzó el patrón de nuestros días. Arriba, antes del amanecer, tareas primero. Alimentar a las gallinas, recoger huevos, ordeñar la vaca. Lo cual tuve que aprender ya que nunca habíamos tenido una. Luego el desayuno, que siempre era abundante. Huevos, sémola, a veces tocino o jamón. Más comida de la que jamás había tenido en una sola sentada después del desayuno. Venía la lectura de la Biblia. Vicente leía en voz alta, su voz profunda llenando la cocina, y luego esperaba que repitiera lo que había escuchado y le dijera lo que pensaba que significaba. Al principio estaba demasiado asustada para decir mucho, pero gradualmente aprendí que en realidad quería escuchar mis pensamientos siempre y cuando fueran respetuosos. Luego venían las tareas de la mañana: lavar la ropa los lunes, hornear pan los martes, batir mantequilla los miércoles, y así sucesivamente. Vicente trabajaba en sus campos o cuidaba su ganado, entrando alrededor del mediodía para la comida del mediodía, que se esperaba que yo tuviera lista. Las tardes eran para el trabajo en el jardín, remendar, limpiar o cualquier otra cosa que necesitara ser hecha. La cena era a las 6 en punto, y después de eso, generalmente, había algún trabajo tranquilo: desgranar guisantes o remendar, mientras Vicente fumaba su pipa y escuchaba la radio. A las 8 se esperaba que estuviera en la cama. Vicente mismo era un misterio para mí. Era viejo para mis estándares, 53 ese año, con el pelo más sal que pimienta y una cara curtida por los años al sol. Sus manos eran enormes, callosas por el trabajo, las uñas siempre limpias, pero cortadas al ras. Se movía deliberadamente, sin desperdiciar movimientos, ni palabras, ni energía rara. ¿Ves? Sonreía. Ni una sola vez en esos primeros meses recuerdo haberle visto los dientes. A veces sus ojos se arrugaban ligeramente en las comisuras cuando algo lo divertía, pero su boca se mantenía en su línea firme. Los vecinos lo llamaban el sheriff sin placa. Aprendí porque un día, cuando la señora Pérez de la calle de abajo vino con su hijo, que había sido acusado de robar manzanas del árbol de otro vecino, Vicente dijo, parada nerviosamente en nuestro porche: esperaba que pudieras hablar con Tomás. El señor Dávila amenaza con llamar al sheriff de verdad, y sabes cómo podría terminar eso. Vicente los invitó a entrar. Lo sentó en nuestra mesa de la cocina y miró al niño, de unos 14 años, con la cara hosca y asustado. ¿Tomaste las manzanas de Dávila?, preguntó Vicente, su voz ni enojada ni amable, solo objetiva. El chico miró hacia abajo. Sí, señor. Tenía hambre y estaban allí, cayendo del árbol de todos modos. Vicente asintió. Tener hambre no es excusa para robar. Dávila trabaja duro por lo que tiene.
al igual que todos los demás. La cara del chico se encogió. «Esto es lo que vas a hacer», continuó Vicente. «Vas a ir allí hoy y ofrecerte a recoger todas las manzanas caídas de su suelo, limpiar su huerto. Luego te ofrecerás a ayudarlo a cosechar cuando llegue el momento. Sin paga, solo para arreglarlo. Pero eso tomará días», protestó el chico. «Sí», estuvo de acuerdo Vicente. «Lo hará y lo harás. O Dávila llamará al sheriff y pasarás esos días en una celda en su lugar. Es tu elección». El chico levantó la vista. Se encontró con la mirada firme de Vicente y asintió. «Sí, señor». Después de que se fueron, le pregunté a Vicente por qué la gente acudía a él con sus problemas en lugar de ir a la ley. «La ley es un instrumento contundente», dijo después de considerar mi pregunta. «A veces necesitas algo con un borde más fino». Eso fue todo lo que dijo. Pero comencé a entender. Vicente Carter representaba una especie de orden en nuestra comunidad, justo pero firme, con expectativas que no podían ser dobladas. También me enteré de que Vicente nunca se había casado. Su hermana Marta había cuidado la casa para él hasta que se reconcilió con su marido y se mudó a Montgomery. Antes de eso, había vivido con sus padres hasta que fallecieron, heredando la granja y expandiéndola a lo largo de los años. «¿Por qué nunca te casaste?», le pregunté una noche, mientras remendaba un calcetín junto al fuego. Ya era octubre y las noches se habían vuelto frías. Vicente levantó la vista de su periódico, sorprendido por mi audacia. Me había vuelto menos asustada de él a lo largo de las semanas, aunque todavía mantenía un cuidadoso respeto. «Nunca encontré a la mujer adecuada», dijo después de una pausa. «O tal vez la mujer adecuada nunca me encontró a mí». Hubo algo en su voz entonces, una nota de algo parecido al arrepentimiento que lo hizo parecer humano de una manera que no lo había hecho antes. La gente del pueblo vio nuestro arreglo con ojos sospechosos al principio. Un soltero mayor, que acogía a una chica joven, levantó cejas, pero la reputación de Vicente era sólida como el roble. Y cuando la gente me veía en la iglesia todos los domingos, limpia y vestida adecuadamente, cuando escuchaban que asistía a la escuela regularmente, los susurros gradualmente se apagaron. La escuela era otro mundo nuevo. Había asistido esporádicamente antes, siempre que no hubiera trabajo que hacer en casa, pero ahora iba todos los días, lloviera o hiciera sol. Vicente insistía en ello. «La educación es lo único que nadie puede quitarte», me dijo. «Una vez que está en tu cabeza, es tuya para siempre». Descubrí que me encantaba aprender, leer, especialmente historias que me llevaban a lugares que nunca había visto. Me presentaban a personas que nunca conocería. La señorita Torres, mi maestra, dijo que tenía aptitud para el lenguaje y me dio libros adicionales para leer en casa. También aprendí que Vicente Carter no era tan duro como parecía al principio. Duro, sí, en sus expectativas, en sus rutinas, en su inquebrantable sentido de lo correcto y lo incorrecto, pero no cruel, nunca cruel. Cuando me dio fiebre ese noviembre, se sentó junto a mi cama toda la noche, cambiando los paños fríos en mi frente, dándome sopa con cuchara cuando podía tomarla. Cuando lloré por extrañar a mi familia, no me dijo que me callara ni que estuviera agradecida por lo que tenía ahora. Simplemente se sentó en silencio, dejándome llorar, y luego dijo: «Iremos a visitarlos en Navidad si el tiempo es bueno». Y lo hicimos. Me llevó de regreso a la casa de mi familia en Nochebuena, con la caja del camión cargada de cestas de comida y pequeños regalos para mis hermanos. Pasé el día con ellos. Un reencuentro agridulce. Parecían a la vez familiares y extraños, como si me hubiera ido por años en lugar de meses. Mis hermanas pequeñas habían crecido. Mi hermano mayor se había ido a buscar trabajo a Birmingham. Mis padres se veían más viejos, más cansados. Mientras regresábamos esa noche, me di cuenta de algo que me sorprendió. Me alegré de regresar a la casa de Vicente, a mi propia habitación, a las rutinas predecibles y a las expectativas claras, a los libros que esperaban junto a mi cama. «Gracias», le dije cuando entramos en su camino de entrada. Era la primera vez que le decía esas palabras y las sentía completamente. Él asintió. Un movimiento
apenas perceptible en la oscuridad de la cabina del camión. De nada, Eva. Era la primera vez que usaba mi nombre, en lugar de solo niña. Algo había cambiado entre nosotros. No dramáticamente. Vicente no era un hombre de cambios dramáticos, pero notablemente como el sutil cambio de finales de otoño a principios de invierno. Yo no era solo una carga que había asumido por deber o necesidad, y él no era solo el hombre que me había comprado a mi familia. Éramos dos personas aprendiendo a vivir una al lado de la otra como dos árboles que crecen lo suficientemente cerca como para que sus ramas a veces se toquen con el viento. En mi 11º cumpleaños me llevaron a su casa, grande, de madera, tranquila. Esa noche señaló una pequeña habitación. Esa es tuya hasta que seas mayor, dijo. Y eso fue todo, sin tocar, sin sonreír, solo silencio y reglas. El invierno llegó a Alabama ese año con un frío inusual. La escarcha cubría los campos por la mañana, y nuestro aliento formaba nubes en el aire mientras hacíamos las tareas. Había estado con Vicente durante casi 4 meses para entonces, acostumbrándome a las rutinas de su casa, encontrando mi lugar en esta nueva vida. Una noche, a finales de enero, mientras lavaba los platos de la cena, escuché que el camión subía por el camino de entrada antes de lo esperado. Vicente había ido al pueblo a por suministros y no debía regresar hasta que oscureciera. Me sequé las manos en el delantal y me acerqué a la ventana. No era el camión de Vicente, era más nuevo, más brillante, con un hombre que no reconocí al volante. Sentí un aleteo de pánico en mi pecho. Vicente tenía reglas estrictas sobre los visitantes. No debía abrirle la puerta a nadie cuando él no estuviera en casa, especialmente a los hombres. El extraño llamó 3 veces, con fuerza e insistencia. Me quedé congelada en la cocina esperando que pensara que no había nadie en casa y se fuera. Volvió a llamar. Luego intentó el pomo de la puerta. Estaba cerrada con llave, gracias a Dios. Hola, llamó. ¿Hay alguien en casa? Busco a Vicente Carter. Permanecí en silencio, mirando a través de la cortina mientras él miraba por las ventanas. Era un hombre grande, bien vestido, con un sombrero tirado bajo sobre los ojos. Algo en él hizo que mi piel se erizara de inquietud. Finalmente, regresó a su camión, pero en lugar de alejarse, se quedó allí, con el motor encendido, esperando. Me retiré a la esquina más alejada de la cocina, preguntándome qué hacer. Vicente no regresaría en al menos 1 hora. Justo cuando estaba considerando escabullirme por la parte trasera para esconderme en el granero, escuché el familiar estruendo del viejo Ford de Vicente subiendo por el camino de entrada. Un alivio me invadió. Lo que sea que este extraño quisiera, Vicente se encargaría de ello. Desde mi escondite en la cocina, pude ver a los 2 hombres encontrarse en el patio. El extraño era más alto que Vicente, más joven también, tal vez de unos 30 años. No se dieron la mano. Su postura era rígida, hostil. No podía oír lo que decían, pero por la postura de Vicente podía decir que estaba enojado, con los hombros cuadrados, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. El extraño hizo un gesto hacia la casa, hacia mí, y Vicente negó con la cabeza con firmeza. La conversación terminó abruptamente. El extraño volvió a su camión y se fue, levantando grava al pasar. Vicente se quedó mirando hasta que el camión estuvo fuera de la vista. Luego se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la casa con el rostro sombrío. Cuando entró, colgó su sombrero en la percha junto a la puerta con deliberado cuidado. Luego me miró. «¿No abriste la puerta?», dijo. No era una pregunta. «No, señor», respondí. «Usted dijo que nunca lo hiciera cuando no está en casa». Él asintió. Las líneas tensas alrededor de su boca se relajaron ligeramente. «Buena niña». Se dirigió a la estufa, se sirvió una taza de café y se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. Pude ver que algo lo estaba inquietando. «¿Quién era ese hombre?», me atreví a preguntar, volviendo a los platos en el fregadero. Vicente se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Luego dijo: «Rodrigo Beltrán, un inútil que quería». Otra larga pausa. «Nada que te concierna». Pero pude decir que sí me concernía de alguna manera.
La forma en que el hombre había mirado la casa, la forma en que Vicente me miraba ahora. Una mirada preocupada y pensativa que nunca antes había visto. Esa noche escuché a Vicente revisar las cerraduras 2 veces antes de irse a la cama. A la mañana siguiente en el desayuno, Vicente se aclaró la garganta de la manera que lo hacía cuando tenía algo importante que decir. Eva, comenzó, ¿sabes por qué estás aquí, verdad? Levanté la vista de mi sémola, sorprendida por la pregunta. Para ayudar con la casa y aprender la escuela, dije, repitiendo lo que me había dicho el primer día. Él asintió lentamente. Sí, eso es parte de ello. Pero hay más que eso. Dejó su taza de café y me miró directamente. Tu padre estaba en problemas. Le debía dinero a algunas personas malas. Rodrigo Beltrán era uno de ellos. Sentí que mi estómago se tensaba. Sabía que éramos pobres. Sabía que papá luchaba por alimentarnos a todos, pero no sabía nada de deudas. ¿Qué tipo de problema?, pregunté. El tipo de problema que hace que un hombre sea lastimado, o peor, dijo Vicente con gravedad. Tu padre pidió dinero prestado la primavera pasada cuando las cosechas fallaron. No pudo devolverlo. A Beltrán y a su gente no les gusta eso. Recordé el sobre de dinero que había cambiado de manos el día en que me entregaron a Vicente. Había pensado que era un pago por mí. Ahora entendía que era otra cosa. Usted pagó su deuda, dije lentamente. Vicente asintió. Lo hice. ¿Por qué? Se sintió incómodo con la pregunta, moviéndose en su silla. Necesitaba ayuda en el lugar, murmuró. Tu padre necesitaba ayuda con esa deuda. Parecía una solución. Pero había algo más en sus ojos, algo que no estaba diciendo. Pensé en cómo los vecinos lo llamaban el sheriff sin placa, cómo la gente acudía a él con sus problemas. Había más en Vicente Carter de lo que había entendido. Beltrán no cree que la deuda esté saldada, continuó Vicente. Él piensa que tu padre todavía le debe intereses. O simplemente está siendo malicioso porque yo me interpuse. De cualquier manera, quiero que seas muy cuidadosa. No vayas a ninguna parte sola. Si ves su camión o a algún extraño cerca, vienes a buscarme de inmediato. ¿Entiendes? Asentí. El miedo se enroscó en mi estómago como una serpiente fría. Sí, señor. La escuela ese día fue un borrón. No podía concentrarme en mis lecciones, pensando en este Rodrigo Beltrán y lo que podría querer. Cuando sonó el timbre final, salí corriendo, aliviada de ver a Vicente esperando en su camión como prometió. Mientras conducíamos a casa, noté que seguía revisando el espejo retrovisor. ¿Nos está siguiendo?, pregunté. Las manos de Vicente se tensaron en el volante. No, pero es mejor estar seguro. Durante la semana siguiente, nuestra rutina cambió. Vicente me llevaba y me traía de la escuela en lugar de dejarme caminar la media milla con los otros niños de la granja. Entraba de los campos más a menudo durante el día para ver cómo estaba. Por la noche, limpiaba su escopeta y la mantenía junto a la puerta. El miedo era una presencia constante ahora, como una sombra siguiéndome a todas partes. Había pensado que estaba a salvo con Vicente en su sólida casa con sus cerraduras y reglas. Ahora no estaba tan segura. Una noche me desperté con el sonido de voces en la planta baja, voces enojadas. Me acerqué a mi puerta y la abrí un poco, escuchando. «No tienes derecho», estaba diciendo Vicente, su voz baja pero intensa. «La deuda está pagada. El acuerdo es legal. El juez Villegas firmó los papeles él mismo. Lo legal no significa que sea correcto», respondió otra voz. Beltrán, supuse. Esa chica pertenece a su familia o a alguien que pueda darle una familia adecuada, no a un soltero viejo como tú. Le estoy dando lo que necesita, dijo Vicente con firmeza. Comida, refugio, educación. Más de lo que jamás tuvo antes. ¿Eso es lo que te dices a ti mismo por la noche, Carter? La voz de Beltrán era burlona ahora. ¿Que estás haciendo esto por la bondad de tu corazón? ¿Nadie se lo cree? La gente está hablando. Déjalos hablar, respondió Vicente con frialdad. Ahora, sal de mi propiedad, antes de que me olvide de mi caridad cristiana. Hubo un silencio tenso. Luego, el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose. Escuché los pesados pasos de Vicente cruzando el piso.
luego el sonido distintivo de un cerrojo deslizándose en su lugar. Cerré mi puerta en silencio y volví a la cama, con el corazón latiendo. ¿Qué había querido decir Beltrán? ¿Qué estaba diciendo la gente? Me había centrado tanto en adaptarme a mi nueva vida que no había considerado cómo otros podrían ver el arreglo. Un viejo soltero que acogía a una chica joven. Por supuesto, la gente hablaría. Por supuesto, asumirían lo peor. Pero Vicente no había sido nada más que apropiado conmigo. Severo. Sí, exigente, ciertamente, pero nunca inapropiado. Nunca nada más que correcto y distante. A la mañana siguiente, Vicente se veía cansado, con ojeras oscuras debajo de sus ojos. No mencionó al visitante nocturno, y yo tampoco, pero algo había cambiado entre nosotros de nuevo, una nueva conciencia, una nueva incomodidad. Mientras recogía los huevos del gallinero esa mañana, me encontré preguntándome sobre Vicente Carter de una manera que no lo había hecho antes. ¿Por qué me había acogido de verdad? ¿Era solo para ayudar con la casa, para resolver el problema de la deuda de mi padre? ¿O había algo más? Algo que yo era demasiado joven para entender. Recordé las lágrimas de mi madre el día que me fui, las miradas sospechosas de los vecinos cuando Vicente me llevó a la iglesia. ¿Sabían algo que yo no sabía? Por primera vez, desde que llegué a la casa de Vicente, me sentí realmente asustada, no de Rodrigo Beltrán, aunque él era lo suficientemente aterrador, sino de lo que podría pasar a continuación, asustada de crecer en esta casa con este hombre que todavía no entendía del todo. «Te quedarás aquí hasta que seas mayor», me dijo esa primera noche. Pero, ¿qué pasaría cuando fuera mayor? ¿Qué se esperaría de mí entonces? Las preguntas se arremolinaban en mi mente como hojas de otoño atrapadas en un torbellino, imposibles de atrapar o controlar, y no había nadie a quien pudiera preguntar. Nadie en quien pudiera confiar mis miedos. Estaba sola en esta gran casa de madera y tranquila, sola con Vicente Carter y sus reglas y sus secretos. Vicente nunca me hizo daño, pero tampoco me amó. Me entrenó como lo haría con un peón de rancho. Aprendí a limpiar, coser, cocinar, contar dinero, manejar el ganado. La gente hablaba, pero él nunca los dejó acercarse a mí. Todavía era duro y espeso en todos los sentidos excepto en uno. Febrero en Alabama puede ser un mes inconstante. Algunos días insinúan la primavera con brisas cálidas y cantos de pájaros, mientras que otros te recuerdan que el invierno aún no ha terminado. En una de esas frías mañanas, mientras alimentaba a las gallinas antes de la escuela, noté un coche estacionado al final de nuestro largo camino de entrada, justo donde se encontraba con la carretera principal. No era el camión de Rodrigo Beltrán. Era un sedán negro, pulido y de aspecto oficial. Dejé el cubo de pienso y me quedé mirando, mi aliento formando nubes en el aire helado. El coche se quedó allí, con el motor en marcha, el escape subiendo en el frío. No pude ver quién estaba dentro. Cuando Vicente salió del granero, señalé hacia la carretera. Siguió mi mirada. Su cuerpo se tensó al ver el coche. «Entra», dijo en voz baja. «Busca tus libros para la escuela». Pero no he terminado de alimentar. Ahora Eva había aprendido a reconocer ese tono. Significaba que no había discusiones. Me apresuré a entrar, pero en lugar de recoger mis cosas de la escuela, fui a la ventana de la cocina que daba al patio delantero. A través del cristal vi a Vicente caminar lentamente por el camino de entrada hacia el coche que esperaba. Cuando se acercó, la puerta del conductor se abrió. Un hombre de traje oscuro salió. Incluso desde esta distancia, pude ver la placa en su pecho atrapando la luz de la mañana. Un sheriff, uno de verdad esta vez. No solo Vicente con su autoridad no oficial hablaron durante mucho tiempo, parados en el frío entre el coche y el límite de nuestra propiedad. La espalda de Vicente estaba hacia mí, así que no pude ver su cara, pero por su postura pude decir que algo andaba mal. Seguía negando con la cabeza, sus hombros rígidos. El sheriff seguía gesticulando hacia la casa, hacia mí, y Vicente negaba con la cabeza con firmeza. Finalmente, el sheriff le entregó a Vicente lo que parecía un sobre. Vicente lo tomó a regañadientes, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso por el camino de entrada. El sheriff
Volvió a su coche, pero no se alejó de inmediato. Se sentó a mirar mientras Vicente regresaba a la casa. Cuando Vicente entró, su cara era como una nube de tormenta. Arrojó el sobre la mesa de la cocina y se quedó mirándolo como si pudiera morder. ¿Qué es?, pregunté, sin pretender, ya que no había estado mirando. Vicente me miró, sus ojos preocupados. Citación judicial. Mi corazón se saltó un latido. ¿Para qué? Se pasó una mano por la cara, luciendo de repente más viejo que sus años. Están cuestionando el arreglo. El hecho de que estés aquí. Beltrán ha estado hablando. ¿Cuestionándolo cómo? Mi voz sonaba pequeña, incluso para mis propios oídos. Vicente se sentó pesadamente en la mesa. Hay una audiencia la semana que viene. El juez quiere vernos a los dos, asegurarse de que todo esté bien. La palabra bien quedó en el aire entre nosotros, cargada de un significado que no entendía del todo, pero que temía instintivamente. ¿Voy a tener que irme?, pregunté, el pánico subiendo por mi garganta. Por extraño que pareciera, ahora no quería irme de la casa de Vicente. No quería volver al hambre y la incertidumbre. No quería perder mi escuela, mis libros, mi propia cama. No, si puedo evitarlo, dijo Vicente con gravedad, pero tienes que estar lista. Te harán preguntas sobre mí, sobre cómo te trato. Usted me trata bien, dije rápidamente. Él me dio una larga mirada. ¿Lo hago? Era una pregunta genuina, por primera vez. Vi la duda en los ojos de Vicente Carter y me inquietó más que las amenazas de Rodrigo Beltrán o la citación del sheriff. Sí, dije con firmeza. Usted me alimenta, me viste, me envía a la escuela. Usted nunca. Dudé sin saber cómo decirlo. Nunca te tocó, terminó, su voz plana. Nunca fue inapropiado. Eso es lo que querrán saber. Sentí que mi cara se calentaba. No, señor, nunca. Él asintió. Algo de la tensión abandonó sus hombros. Bien, eso es lo que les dices si te preguntan. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi estrecha cama, mirando al techo, pensando en la próxima audiencia. ¿Qué pasaría si me alejaban de Vicente? ¿A dónde iría? De vuelta a mi familia, que no podía alimentarme. A algún otro arreglo tal vez peor que este. ¿Y por qué tenía tanto miedo de irme? Hace 6 meses me había aterrorizado venir aquí. Ahora me aterrorizaba irme. ¿Qué significaba eso? Al día siguiente en la escuela, no pude concentrarme en mis lecciones. La señorita Torres notó mi distracción. «Eva, ¿te sientes bien?», preguntó durante el recreo del almuerzo, sentándose a mi lado en el banco donde me sentaba sola. «Sí, señora», murmuré, mirando mi sándwich. Vicente siempre me empacaba el almuerzo ahora. Gruesas rebanadas de jamón entre pan fresco, una manzana, a veces una galleta. Tan diferente de los escasos panecillos y melaza que solía traer cuando tenía algo. «Pareces preocupada», persistió la señorita Torres. Era una mujer amable, tal vez de 30 años, con ojos gentiles y una voz suave. «¿Está todo bien en casa?», la pregunta me pilló desprevenida. ¿Estaba todo bien? No sabía cómo responder. «Va a haber una audiencia», solté, «sobre que vivo con el señor Carter». La cara de la señorita Torres cambió ligeramente. Una sombra de preocupación cruzó sus rasgos. «Ya veo», dijo con cuidado. «¿Y cómo te sientes al respecto?». «Asustada», admití. «No quiero irme». Me estudió durante un largo momento. «Eva, sabes, puedes decirme sí, si algo anda mal, ¿verdad? Si alguien alguna vez te hace sentir incómoda o te toca de maneras en que no debería». Sentí que mi cara se encendía. «No, señora, no es así. El señor Carter nunca. Él no lo haría». Ella me palmeó la mano suavemente. «Me alegra escucharlo, pero la oferta sigue en pie. En cualquier momento que necesites hablar, estoy aquí». Cuando Vicente me recogió esa tarde, la señorita Torres estaba esperando en la puerta de la escuela. Intercambiaron una larga mirada mientras subía al camión, sin palabras. Solo esa mirada, midiendo, evaluando. Me pregunté qué conversación silenciosa pasaba entre ellos. Los días previos a la audiencia fueron tensos. Vicente estaba más callado de lo habitual, perdido en sus pensamientos. Pasaba las tardes en la mesa de la cocina con papeles extendidos, los documentos de la tutela, los recibos de las cosas que me había comprado, mis informes escolares. Construyendo un caso, me di cuenta, para retenerme. La noche antes de la audiencia, me llamó a la sala principal después de la cena. Había encendido un fuego contra el frío de febrero
y las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes. Eva, dijo, su voz más formal de lo habitual, quiero que sepas algo antes de mañana. Me senté en la silla frente a la suya, con las manos dobladas en mi regazo, como me enseñó. Cuando te acogí, fue porque tu padre tenía una deuda que no podía pagar y necesitabas un lugar seguro. Eso era todo lo que se suponía que debía ser. Miró al fuego, sin mirarme. Pero las cosas cambian, la gente cambia. Esperé, sin estar segura de a dónde iba con esto. Has sido una buena niña, trabajadora, inteligente. Mereces una oportunidad para algo mejor que lo que naciste. Se aclaró la garganta. Si el juez te pregunta mañana dónde quieres vivir, di la verdad. No digas lo que crees que quiero escuchar. No te preocupes por herir sentimientos. Solo di la verdad. La intensidad de su voz me sorprendió. Vicente Carter, que nunca se explicaba, nunca mostraba debilidad, me estaba dando permiso para elegir. ¿Qué pasa si no les importa lo que yo quiero?, pregunté. Su boca se tensó. Debería importarles. Pero tienes razón, puede que no les importe. Aún así, quiero que sepas que pase lo que pase mañana, hice lo mejor que pude por ti. No perfecto, tal vez, pero lo mejor que pude. Era lo más cercano a afecto que jamás había expresado. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Lo sé, señor, dije en voz baja. Él asintió una vez. Luego se levantó. Nuestra conversación claramente había terminado. Es un comienzo temprano mañana. Es mejor que te vayas a la cama. Mientras subía las escaleras a mi habitación, me di cuenta de que algo importante acababa de suceder, aunque no podía nombrarlo. Vicente Carter, duro y espeso como el roble, me había mostrado una grieta en su armadura. Había reconocido que yo importaba lo suficiente como para tener una opción. Me arrodillé junto a mi cama esa noche y recé. Recé de verdad. No solo recité las palabras como solía hacerlo, recé por la sabiduría para tomar la decisión correcta, por el coraje para decirle la verdad al juez, y por Vicente Carter, que a su extraña manera estaba luchando por mí. Cuando finalmente me dormí, soñé con estar en una encrucijada con caminos que conducían en diferentes direcciones. Por un camino estaba la choza de mi familia, familiar pero hambrienta. Por otro estaba un futuro oscuro y desconocido, y por el tercero estaba la casa de Vicente, no perfecta, no siempre cómoda, pero sólida, segura. En mi sueño, supe qué camino elegir. Solo esperaba tener la oportunidad de elegirlo cuando llegara la mañana. Cumplí 18 años. Esa noche dejó una pequeña caja sobre la mesa, un anillo dentro. Dijo, ahora eres una mujer. Si me tienes, de verdad, lo haré bien. Fue la primera vez que lo vi nervioso. Nos casamos de verdad esa semana. La mañana de la audiencia amaneció fría y despejada. Vicente había dejado mi mejor vestido la noche anterior. Una cosa de algodón azul con un cuello blanco que me había comprado para Navidad. Me lo puse con cuidado, alisando las arrugas con las manos húmedas. Mi estómago estaba hecho un nudo. Vicente ya estaba en la cocina cuando bajé, vestido con lo que yo llamaba su traje de domingo. Lana gris oscura, un poco desgastada en los codos, pero limpia y planchada. Incluso se había pulido las botas. Su cabello estaba peinado con agua y se había recortado el bigote. Levantó la vista cuando entré, dándome un rápido vistazo. «¿Te ves bien?», dijo con un asentimiento. Grandes elogios de Vicente Carter. El desayuno fue un asunto tranquilo. Ninguno de los dos tenía mucho apetito. Cuando llegó el momento de irnos, me ayudó a ponerme el abrigo, una pequeña cortesía que rara vez me ofrecía, y caminamos juntos hacia el camión. La mañana era brillante pero amargamente fría. Nuestro aliento formaba nubes en el aire. El juzgado en Selma era un gran edificio para mis ojos, de ladrillo rojo con columnas blancas y anchos escalones de piedra que conducían a pesadas puertas de madera. Nunca había estado dentro antes. Mientras subíamos esos escalones, sentí que estábamos ascendiendo al juicio, como en las historias de la Biblia que Vicente me leía todas las mañanas. Adentro, el pasillo era todo madera pulida y pasos resonantes. Hombres con trajes se movían con determinación, apenas mirándonos. Las mujeres se sentaban en bancos, algunas llorando en voz baja, otras mirando al frente con los ojos vacíos. Todo el mundo parecía asustado. Vicente
Habló en voz baja con una mujer detrás de un escritorio que nos dirigió a un banco fuera de una puerta marcada como Juez Villegas. Nos sentamos uno al lado del otro, sin hablar. Las manos de Vicente descansaban sobre sus rodillas, los nudillos blancos de la tensión. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 20 minutos, la puerta se abrió. Un joven de traje salió. Carter, caso de tutela, llamó, consultando un portapapeles. Vicente se puso de pie. Somos nosotros, el hombre asintió. El juez los verá ahora. La cámara del juez era más pequeña de lo que había esperado, con libros forrando las paredes y un gran escritorio que dominaba el espacio. El juez Villegas era un hombre mayor, tal vez de unos 60 años, con cabello blanco y ojos astutos detrás de gafas de montura metálica. Levantó la vista cuando entramos, estudiándonos por encima de las monturas de sus lentes. Vicente, dijo con un asentimiento. Se conocían, me di cuenta. Juez, respondió Vicente, quitándose el sombrero. Esta debe ser Eva, dijo el juez, dirigiendo su atención a mí. Entra, niña. Siéntense ambos. Nos sentamos en las sillas frente a su escritorio. Yo me senté al borde de la mía, con la espalda recta, las manos dobladas en mi regazo, como Vicente me había enseñado. Apropiada. Ahora bien, dijo el juez Villegas, abriendo una carpeta sobre su escritorio. He revisado los papeles de la tutela de agosto pasado. Todo parece estar en orden desde un punto de vista legal. Miró a Vicente. Pero me han llamado la atención algunas preocupaciones. Vicente asintió con rigidez. Rodrigo Beltrán, el juez, suspiró. Entre otros. Debes entender cómo se ve esto, Vicente. Un hombre de tu edad, nunca casado, que acoge a una chica joven. La gente habla. Déjalos hablar, dijo Vicente. Las mismas palabras que había usado con Beltrán esa noche. No he hecho nada malo. Te creo, dijo el juez con calma, pero necesito estar seguro. Ese es mi trabajo. Se volvió hacia mí. Eva, me gustaría hablar contigo a solas, si no te importa. Miré a Vicente, que me dio un asentimiento apenas perceptible. Sí, señor, dije. Espere afuera. Por favor, Vicente, le indicó el juez. Vicente se levantó, se puso el sombrero en la cabeza y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. El juez Villegas se quitó las gafas, poniéndolas sobre el escritorio. Sin ellas, sus ojos se veían más amables, menos oficiales. Ahora, Eva, dijo suavemente, quiero que sepas que puedes hablar libremente aquí. Nada de lo que digas saldrá de esta habitación si no quieres que lo haga. ¿Entiendes? Sí, señor. Bien. Necesito hacerte algunas preguntas difíciles y necesito que me digas la verdad absoluta. ¿Puedes hacer eso por mí? Asentí, mi boca demasiado seca para hablar. ¿El señor Carter alguna vez te tocó de una manera que te hizo sentir incómoda o te pidió que lo tocaras? Mi cara se quemó de vergüenza. No, señor. Nunca. ¿Alguna vez entró en tu habitación por la noche? ¿O te pidió que vinieras a la suya? No, señor. ¿Alguna vez te habló de maneras que te asustaron o te hicieron sentir insegura? Pensé en esto con cuidado. Vicente era severo, a veces áspero en su habla, pero nunca de una manera que realmente me asustara. No, señor. Él es estricto, pero no malo. El juez estudió mi cara por un largo momento. Eva, ¿quieres quedarte con el señor Carter o preferirías volver con tu familia? Esta era la pregunta para la que Vicente me había preparado, la que me había dicho que respondiera con sinceridad, sin importar sus propios sentimientos. Quiero quedarme con el señor Carter, dije con firmeza. El juez Villegas levantó las cejas. ¿Puedo preguntar por qué? Tus padres han expresado el deseo de que vuelvas a casa. Respiré hondo. En la casa del señor Carter tengo suficiente para comer. Tengo mi propia habitación. Voy a la escuela todos los días y estoy aprendiendo cosas. Él me compró libros y ropa nueva y zapatos que me quedan. Se asegura de que haga mis lecciones y de que duerma lo suficiente. Hice una pausa y luego agregué, en casa siempre teníamos hambre, siempre teníamos frío. Nunca tuve nada propio y casi nunca iba a la escuela porque siempre había trabajo que hacer. El juez asintió lentamente, tomando notas en un bloc de papel. Ya veo. ¿Y no le tienes miedo al señor Carter? No, señor. Él es. Busqué las palabras adecuadas. Es duro, pero justo. Duro, pero justo, repitió el juez. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Así es, Vicente Carter.
Muy bien, se volvió a poner las gafas. Una pregunta más, Eva. ¿Por qué crees que el señor Carter te acogió? ¿Qué gana él con este arreglo? No había esperado esta pregunta. Pensé en la casa solitaria, las comidas para uno, el silencio. Antes de que yo llegara, pensé en Vicente enseñándome a leer de su Biblia todas las mañanas, corrigiendo mi gramática, revisando mi trabajo escolar. Pensé en su cara cuando me dijo que dijera la verdad hoy, sin importar lo que le costara. Comencé lentamente. Creo que se sentía solo y creo que tal vez quería ayudar a alguien, darles una oportunidad que él nunca tuvo. Algo se agitó en los ojos del juez. Sorpresa, tal vez. O reconocimiento. Gracias, Eva. ¿Puedes irte ahora? Haz pasar al señor Carter, por favor. Salí de la cámara con piernas temblorosas. Vicente estaba sentado en el banco de afuera, con el sombrero en las manos, mirando al suelo. Levantó la vista cuando la puerta se abrió. «El juez quiere verte», le dije. Se puso de pie, enderezándose la chaqueta. «¿Estás bien?», asentí. «¿Qué te preguntó?» «Si alguna vez me tocó mal, si quería quedarme con usted». La cara de Vicente se tensó. «¿Y qué dijiste?» «La verdad, que nunca hizo nada malo, que quiero quedarme». Algo parecido al alivio se agitó en sus ojos. Asintió una vez. Luego entró en la cámara del juez, cerrando la puerta detrás de él. Me senté en el banco, con las manos apretadas en mi regazo, esperando. Los minutos se estiraron sin cesar. Desde adentro podía escuchar el murmullo bajo de las voces de los hombres, ocasionalmente subiendo en lo que sonaba como una discusión. 2 veces escuché la voz de Vicente volverse más fuerte, aunque no pude distinguir las palabras. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la puerta se abrió. Vicente salió, su cara ilegible. El juez Villegas estaba en la puerta detrás de él. «Señorita Vargas», dijo el juez formalmente, «he decidido mantener el acuerdo de tutela actual con algunas condiciones adicionales». Le entregó a Vicente un documento. «Estos se archivarán con el secretario del condado hoy. Revisiones regulares con la escuela y con mi oficina. Revisiones trimestrales de la situación». Me miró directamente. «Y si en algún momento te sientes insegura o deseas cambiar el acuerdo, vienes directamente a mí. ¿Está claro?» «Sí, señor», dije. El alivio me invadió. «Muy bien», asintió a Vicente. «Asegúrate de que ella continúe su educación, Carter». «Lo haré», prometió Vicente. Mientras bajábamos los escalones del juzgado hacia el sol de invierno, me sentí más ligera de alguna manera, como si me hubieran quitado un peso de encima. Habíamos ganado. Podía quedarme. Vicente estuvo callado mientras conducíamos a casa, su cara pensativa. No fue hasta que entramos en el camino de entrada que habló. «Lo hiciste bien ahí», dijo apagando el motor. «Hablaste lo que pensabas». «Dije la verdad», dije simplemente. Él asintió. Sus ojos se encontraron con los míos directamente por quizás la primera vez. «Gracias por eso». Y en ese momento entendí algo importante sobre Vicente Carter. Debajo de toda esa dureza, esa espesura como el roble, había un hombre a quien le importaba lo que me pasara. No de la manera que Rodrigo Beltrán había insinuado. No de una manera inapropiada, sino que genuinamente le importaba. No era amor, no como en los libros de cuentos, ni siquiera era afecto realmente, pero era algo real y sólido y verdadero, como la casa que había construido con sus propias manos, como la vida que me estaba ayudando a construir ahora. Y por primera vez desde que llegué a su casa 6 meses antes, sentí algo cercano a la esperanza. No éramos una historia de amor, no como en los libros, pero teníamos algo real. Di a luz a Jaime, nuestro único hijo, Vicente. Cambió lentamente, pero lo hizo. Dejó que el niño se subiera a su espalda. Plantó tomates para mí. Incluso se rió una vez. Los años que siguieron a la audiencia del juzgado pasaron con un ritmo más tranquilo. Rodrigo Beltrán desapareció de nuestras vidas después de que el juez Villegas hizo oficial su fallo. Mi familia visitaba en días festivos, reuniones incómodas y forzadas donde mi madre lloraba y mi padre no miraba a Vicente a los ojos, pero vinieron y me alegré por ello. Continué en la escuela, progresando a través de los grados con una creciente confianza. La señorita Torres se interesó especialmente en mi educación, prestándome libros de su biblioteca personal y animándome a considerar la universidad algún día, un sueño tan salvaje que apenas me permitía pensarlo. Vicente siguió siendo Vicente, estricto, apropiado,
exigente, pero algo había cambiado entre nosotros después de ese día en el juzgado. Se había formado una especie de confianza. Comenzó a enseñarme más sobre cómo dirigir la granja. No solo las tareas domésticas, sino las cuentas, el manejo del ganado, la planificación de cultivos. Cosas que un hombre típicamente le enseñaría a un hijo. Una chica debería saber cómo defenderse, diría bruscamente cuando expresaba sorpresa por estas lecciones. ¿Nunca sabes lo que la vida podría traer? Para cuando cumplí 16 años, estaba más educada que la mayoría de las chicas de mi edad en nuestra parte de Alabama. Podía manejar una casa, equilibrar cuentas, supervisar a los trabajadores de la granja y discutir eventos actuales con una inteligencia razonable. Había leído a Shakespeare y Dickens, podía recitar poesía y había comenzado a escribir mis propias historias en un diario que Vicente me dio para Navidad, el verano que cumplí 17 años. Las cosas cambiaron de nuevo. Estaba en el jardín recogiendo tomates cuando escuché un camión subiendo por el camino de entrada. Los visitantes eran raros. Vicente no era un hombre sociable, así que me quedé de pie, secándome las manos en el delantal, mirando con curiosidad. Era un joven, tal vez de unos 20 años, con un uniforme del ejército. Se estacionó junto a la casa y salió, mirando a su alrededor con incertidumbre. ¿Puedo ayudarlo?, llamé, caminando hacia él. Se dio la vuelta y por un momento me sorprendió lo guapo que era, alto y de hombros anchos, con cabello oscuro y ojos amigables. «Busco a Vicente Carter», dijo. «¿Está por aquí?» «Está en el granero», respondí, de repente consciente de mi vestido de trabajo y la tierra en mis manos. «¿Puedo ir a buscarlo?» El joven sonrió. «Eso sería muy amable de su parte, señorita». Me apresuré al granero, donde Vicente estaba reparando un arnés. «¿Hay un soldado aquí para verlo?», dije un poco sin aliento. Vicente levantó la vista, su expresión ilegible. «¿Un soldado?» «Sí, señor. Joven con uniforme». Dejó sus herramientas y me siguió hasta donde el soldado esperaba junto a su camión. Cuando el joven vio a Vicente, enderezó su postura y asintió ligeramente. «Señor Carter», dijo formalmente. «Soy David Villegas, señor. El hijo del juez Villegas». Las cejas de Vicente se levantaron ligeramente. «El chico del juez ha vuelto del extranjero, veo». David asintió. «Sí, señor. Llegué a casa la semana pasada». Se aclaró la garganta. «Mi padre me pidió que pasara. Dijo que usted tenía los mejores duraznos del condado y que no debía perdérmelos». Contuve una sonrisa. El hijo del juez no había venido hasta aquí solo por duraznos. Pude verlo en la forma en que sus ojos seguían mirando hacia mí. Vicente también lo vio. Su cara se tensó casi imperceptiblemente. «¿Es así?», dijo secamente. «Bueno, supongo que podríamos regalarle una cesta». «Eva, ¿por qué no le traes al joven algunos duraznos de la bodega?». Asentí y me dirigí hacia la casa, consciente de los ojos de David Villegas que me seguían. «Una chica de buen ver», lo escuché decirle a Vicente mientras me alejaba. «Su pupila», respondió Vicente secamente. «Soy su tutor». Sus voces se desvanecieron cuando entré en la casa, en la fresca oscuridad de la bodega. Llené una cesta con nuestros mejores duraznos, mi mente dando vueltas. Un joven había venido a visitarme, no directamente, no oficialmente, pero estaba bastante claro, y Vicente lo había permitido, a pesar de la tensión en su mandíbula. Cuando regresé, estaban discutiendo la guerra en Corea. David estaba animado, gesticulando mientras hablaba, mientras Vicente escuchaba con su habitual expresión estoica. Ambos se quedaron en silencio cuando me acerqué con la cesta. «Aquí tiene», dije, entregándosela a David. «Los mejores duraznos de Alabama, o eso nos dice la gente». Él sonrió tomando la cesta. «Estoy seguro de que sí, señorita». Hizo una pausa, dándose cuenta de que no sabía mi apellido. «Vargas», respondí. «Eva Vargas». «Señorita Vargas», repitió, sus ojos cálidos. «Quizás podría volver en algún momento y contarle sobre mi tiempo en el extranjero, si su tutor lo aprueba, por supuesto». Miró a Vicente. Antes de que Vicente pudiera responder, dije: «Me gustaría». La boca de Vicente se adelgazó, pero asintió una vez. «Domingo por la tarde», dijo. «Después de la iglesia. Cenamos a la 1». La cara de David se iluminó. «Estaré aquí». «Gracias, señor».
Después de que se fue, Vicente y yo nos quedamos en el patio, mirando cómo el polvo se asentaba en el camino. «No tenías que invitarlo a cenar», dije en voz baja. Vicente resopló. «El chico no vino por duraznos y ambos lo sabemos». Se dio la vuelta para mirarme, sus ojos serios. «¿Ya tienes edad para tener pretendientes, Eva?» Es natural. La palabra pretendientes hizo que mi estómago aleteara extrañamente. «¿Es eso lo que quiere?», pregunté. «¿Que me pretendan?». Se quedó en silencio por un largo momento, mirando por encima de los campos. «Lo que yo quiero no importa», dijo finalmente. «Es tu vida, tu elección». David Villegas vino a cenar el domingo y el domingo siguiente y muchos domingos siguientes. Era fácil de agradar, encantador, respetuoso, lleno de historias sobre el mundo exterior que solo había leído en libros. Vicente siempre estaba presente durante estas visitas, sentado en su silla junto a la chimenea mientras David y yo hablábamos en la mesa. Un chaperón apropiado y correcto. Para Navidad, David estaba llamando regularmente. Me traía pequeños regalos, un lazo para el cabello, un libro de poesía. Una vez una pequeña botella de perfume que hizo que Vicente frunciera el ceño, pero no lo prohibió. En Nochebuena le pidió permiso para llevarme al baile de Año Nuevo en el pueblo. Para mi sorpresa, Vicente estuvo de acuerdo con condiciones. «En casa a las 10», dijo con firmeza. «Y no se vayan solos. El baile fue mágico. Mi primer evento social real. David se veía guapo con su traje. Y yo usé un vestido nuevo que Vicente me había dado para Navidad. Verde oscuro con un corpiño ajustado y una falda completa. La gente se quedó mirando cuando entramos. El hijo del juez y la pupila de Vicente Cart. Pero David me tomó de la mano con orgullo y pronto me olvidé de ser cohibida. Bailamos todos los bailes. David era un buen bailarín. Me guiaba con confianza por la pista. Durante un número lento, me abrazó más de lo que era estrictamente apropiado, su mejilla contra mi cabello. «Eres la chica más bonita aquí esta noche», susurró. Me sonrojé. No acostumbrada a tales cumplidos, solo «Lo estás diciendo». «No lo estoy». Se echó un poco hacia atrás para mirarme. «Eva, he estado visitándote durante meses. Debes saber cómo me siento». Mi corazón latía tan fuerte. Estaba segura de que él podía sentirlo. «¿Cómo te sientes?». Me las arreglé para preguntar. «Como si quisiera besarte ahora mismo», dijo, su voz baja. «Como si quisiera seguir besándote por el resto de mi vida». La música terminó antes de que pudiera responder. Mientras nos separábamos, vi el reloj en la pared. Faltaban 4 para las 10. «Tengo que irme», dije con pesar. Vicente dijo: «En casa a las 10». «Lo sé», David sonrió. «No tengo la intención de desafiar a Vicente Carter. Es posible que no me deje verte de nuevo». Mientras me llevaba a casa, David se acercó al asiento para tomar mi mano. «Eva», dijo, su voz seria ahora, «quiero hablar con tu tutor formalmente». Sabía lo que quería decir. Mi pulso se aceleró. «¿Estás seguro?» «Todavía estoy en la escuela. No tengo dinero ni propiedad». «No me importa nada de eso», me interrumpió. «Me importas tú. Quiero casarme contigo, Eva, si me tienes». Estábamos al final de nuestro camino de entrada ahora. La casa estaba oscura, excepto por una sola luz en la sala principal. Vicente, esperando. «David», comencé, sin saber qué quería decir. Esto estaba sucediendo tan rápido. «No tienes que responder ahora», dijo rápidamente. «Piensa en ello. Habla con Vicente si quieres. Vendré el próximo domingo y podrás decírmelo entonces». Se inclinó sobre el asiento y antes de que pudiera reaccionar, presionó sus labios contra los míos en un beso rápido y suave. Mi primer beso. «Feliz Año Nuevo, Eva», susurró. Luego se enderezó. «Mejor entra, antes de que Vicente venga a buscarte». Caminé por el oscuro camino de entrada aturdida, mi mente dando vueltas. David Villegas quería casarse conmigo, el hijo del juez, guapo y educado y amable. Quería que fuera su esposa. Era como algo de un libro de cuentos, de los que tienen finales felices, en los que nunca había creído del todo. Vicente estaba en su silla junto al fuego cuando entré, con un libro abierto en su regazo. Aunque dudaba que hubiera estado leyendo, levantó la vista, sus ojos captando mi cara sonrojada. «¿Te divertiste?», preguntó. «Sí», dije, incapaz de evitar la sonrisa en mi cara. «¿La mejor?», asintió, estudiándome. «El chico te trajo a casa a tiempo». «Sí, señor». Vicente cerró su libro. «Es un buen joven.
¿De una familia respetable? Asentí, preguntándome si debería contarle las intenciones de David. Pero algo me detuvo. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar mis propios sentimientos primero. Duerme un poco, dijo Vicente, levantándose de su silla. Es tarde. Mientras subía las escaleras a mi habitación, mi mano se dirigió a mis labios, todavía sintiendo la suave presión del beso de David. Todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Podía sentirlo como la electricidad en el aire antes de una tormenta. Lo que no podía saber entonces era cuán dramático sería ese cambio, o cómo alteraría no solo mi vida, sino también la de Vicente. Vicente murió mientras dormía, en silencio como todo lo que hacía. Me dejó todo a Jaime y a mí. La gente se sorprendió. Pensaron que yo era solo una chica que él poseía, pero yo era la mujer que dirigió esa tierra a su lado durante 30 años. Esa semana entre Año Nuevo y la esperada visita de David el domingo fue la más larga de mi vida. Me moví a través de mis tareas aturdida, repitiendo las palabras de David y ese breve y dulce beso una y otra vez en mi mente. Matrimonio. Él quería casarse conmigo, alejarme de esta granja, darme su nombre, convertirme en la esposa de un hombre respetable, de una buena familia. Era todo lo que una chica en mi posición debería querer. Sin embargo, algo me detuvo de la alegría de todo corazón. Vicente notó mi distracción el jueves por la noche. Mientras quemaba los panecillos por primera vez en años, dejó su tenedor y me miró con esa mirada firme suya. ¿Hay algo que quieras decirme, Eva? Miré los panecillos ennegrecidos, avergonzada por mi descuido. Lo siento por la cena. No estoy hablando de la cena. Estoy hablando de lo que te tiene caminando por aquí como si estuvieras medio dormida desde ese baile. Levanté la vista, encontrándome con sus ojos. No tenía sentido esconderlo. Él lo sabría lo suficientemente pronto. David quiere casarse conmigo, dije simplemente. La cara de Vicente no reveló nada, pero sus manos se detuvieron en la mesa. ¿Te ha hablado de esto? Después del baile. Dijo que quiere hablar con usted formalmente este domingo. Vicente asintió lentamente. ¿Y qué le dijiste? Que necesitaba pensarlo. Se quedó en silencio por un largo momento, estudiándome. Es un buen partido, dijo finalmente. El hijo del juez, educado, trabajo estable en el bufete de abogados de su padre. ¿Podría darte una vida adecuada en el pueblo? Sí, estuve de acuerdo. Aunque su evaluación objetiva hizo que mi corazón se hundiera por razones que no podía nombrar. ¿Es lo que quieres?, preguntó Vicente, su voz inusualmente suave. Miré mi plato. No lo sé, admití. Me gusta David. Es amable y guapo, y me trata bien. Pero, ¿cómo podría explicar la confusión que sentía? El tirón entre la vida que David ofrecía, nueva y emocionante y respetable, y la vida que había construido aquí con Vicente, familiar, a veces dura, pero mía de una manera que nada había sido antes. No estoy segura de estar lista, dije finalmente. Para el matrimonio, para irme. Dudé, luego terminé. Para irme de aquí. La cara de Vicente se suavizó casi imperceptiblemente. Niña, tu edad debería estar pensando en el matrimonio, una familia propia. No puedes quedarte aquí para siempre. ¿Por qué no? La pregunta salió de mí antes de que pudiera detenerla. Vicente pareció genuinamente sorprendido. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no? Este arreglo siempre fue temporal, hasta que fueras mayor, y ahora lo eres. ¿Así que quiere que me vaya? Sentí una herida repentina e irracional. No dije eso, respondió bruscamente. Dije que no puedes quedarte para siempre. Cosas diferentes. Pero, ¿qué pasaría si quisiera? Presioné, sorprendiéndome con mi audacia. ¿Qué pasaría si no quisiera casarme con David o con nadie? ¿Qué pasaría si quisiera quedarme aquí, ayudar a dirigir la granja como me ha estado enseñando? Vicente se recostó en su silla, estudiándome como si me viera por primera vez. La gente hablaría, dijo después de un largo momento. Más de lo que ya lo hacen. Déjalos hablar, repetí sus propias palabras. A menos que un nuevo pensamiento me golpeó. A menos que usted quiera que me vaya. ¿Quiere que su casa vuelva a ser solo suya después de todos estos años? No, dijo tan rápida y firmemente que parpadeé de sorpresa. No, no quiero eso. Algo pasó entre nosotros entonces. Una comprensión no dicha, pero real, a pesar de toda su brusquedad, de toda su distancia adecuada. Vicente Carter no quería que me fuera más de lo que yo quería irme. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté. Suspiró.
luciendo de repente todos sus 60 y pico de años. Habla con David Villegas el domingo. Dile que necesitas más tiempo. Aún eres joven, demasiado joven para el matrimonio. Tal vez pídele que espere. Y si no lo hace, la boca de Vicente se puso en una línea firme. Entonces no es el hombre que yo creía que era. El domingo amaneció brillante y despejado. Me puse mi mejor vestido, el verde del baile, y pasé más tiempo peinándome, sujetándolo como lo hacían las damas del pueblo. Vicente observó mis preparativos con una expresión cuidadosamente neutral. David llegó puntualmente después de la iglesia, luciendo guapo con su traje de domingo, un pequeño paquete envuelto en sus manos. Lo encontré en el porche, mi corazón aleteando de nerviosismo. Eva, dijo sonriendo cálidamente, estás hermosa. Me entregó el paquete. Un pequeño gesto de su afecto. Adentro había un delicado medallón de plata en una fina cadena. Es precioso, dije, genuinamente conmovida. Gracias. ¿Puedo?, preguntó, tomando el collar y haciéndome un gesto para que me diera la vuelta. Lo hice y sentí sus dedos rozar mi cuello mientras abrochaba el cierre. Perfecto, murmuró. Sus manos se quedaron en mis hombros. David, comencé, volviéndome para mirarlo. Sobre lo que me preguntaste. ¿Está Vicente adentro?, interrumpió, mirando hacia la puerta. ¿Me gustaría hablar con él? Sí, pero necesito decirte algo primero. Debe haber escuchado la seriedad en mi voz porque su sonrisa vaciló. ¿Qué es? Respiré hondo. Me siento halagada por tu propuesta, de verdad, pero no estoy lista para el matrimonio, David. Solo tengo 17 años. Quiero terminar la escuela, tal vez incluso pensar en la universidad como la señorita Torres sugirió. Su cara se hundió. ¿Soy yo? ¿He hecho algo mal? No, le aseguré rápidamente. Ha sido maravilloso. Es solo que necesito más tiempo. David se quedó en silencio por un momento, procesando mis palabras. Luego asintió lentamente. Entiendo, eres joven. Y esto es repentino. Puedo esperar, Eva. El alivio me invadió. ¿Puedes? Por supuesto. Tomó mis manos entre las suyas. Me importas profundamente. Si necesitas tiempo, te daré tiempo. Podemos continuar como lo hemos hecho. Visitas los domingos, salidas con acompañantes, sin presión. Sonreí, agradecida por su comprensión. Gracias, David. Pero, agregó, su voz volviéndose seria, aún debo hablar con Vicente, dejar mis intenciones claras, incluso si son para el futuro en lugar de ahora mismo. Asentí. Te está esperando. Entramos juntos donde Vicente esperaba en la sala principal, de pie, junto a la chimenea con su ropa de domingo, de espalda recta y formal. Señor Carter, dijo David, extendiendo su mano. Gracias por permitirme visitar a Eva estos últimos meses. Vicente le estrechó la mano, su expresión ilegible. Ella dice que tiene algo que discutir. David me miró. Luego de vuelta a Vicente. Sí, señor. Le he pedido a Eva que se case conmigo. Los ojos de Vicente se dirigieron a mí. Y le he dicho que necesito más tiempo, dije en voz baja, que aún no estoy lista. Algo que pudo haber sido alivio se agitó en la cara de Vicente. Sabia decisión, dijo. Una chica de su edad necesita terminar su educación. David asintió con seriedad. Estoy completamente de acuerdo, señor. Le he dicho a Eva que estoy dispuesto a esperar, pero quería dejar mis intenciones claras para usted como su tutor. Cuando ella esté lista, ya sea dentro de 6 meses o 2 años, tengo la intención de hacerla mi esposa con su bendición. Vicente estudió al joven por un largo momento. ¿Estás seguro de esto? Ella no tiene dote, no tiene conexiones familiares de renombre. No me importa nada de eso, dijo David con firmeza. Me importa Eva. La amo. La palabra amo quedó en el aire entre nosotros. La cara de Vicente permaneció impasible. Pero vi algo cambiar en sus ojos. Una tristeza, tal vez, o resignación, si eso es lo que Eva quiere cuando llegue el momento, dijo finalmente. Tendrás mi bendición. El alivio se extendió por la cara de David. Gracias, señor. La visita continuó de manera agradable después de eso. Comimos la cena que yo había preparado. Hablamos sobre noticias locales y el trabajo de David en el bufete de abogados de su padre, pero había una corriente de emoción debajo de la conversación ordinaria, una sensación de que algo fundamental había cambiado. Cuando David se fue esa noche, me besó la mejilla castamente en la puerta.
con Vicente observando desde una distancia respetable. Te veré el próximo domingo, dijo, sus ojos cálidos con promesa, después de que su camión desapareció por el camino de entrada. Vicente y yo nos quedamos en silencio por un momento. ¿Estás segura de esperar?, preguntó finalmente. No lo estás haciendo solo por mi bien. Me di la vuelta para mirarlo, sorprendida por la pregunta. Estoy segura. No estoy lista para dejar todo esto. Hice un gesto vago, abarcando la casa, la granja, la vida que habíamos construido. Todavía no, él asintió, con satisfacción y algo parecido al alivio en sus ojos. Bien, termina la escuela primero. Tal vez piensa en esa universidad de la que la señorita Torres sigue hablando. Hay mucho tiempo para el matrimonio más tarde. Mientras me preparaba para acostarme esa noche, me encontré tocando el medallón de plata que David me había dado, pensando en su declaración de amor, su disposición a esperar. Era un consuelo saber que no tenía que elegir de inmediato, que podía tener tanto la promesa de David para el futuro como mi vida actual con Vicente, al menos por un tiempo más. Lo que no entendía entonces, lo que no podía haber sabido, era cuán rápido puede pasar un tiempo más. Cómo el tiempo que parece interminable en la juventud se vuelve precioso y finito con la edad, y cómo las elecciones que posponemos a veces son tomadas por nosotros por circunstancias fuera de nuestro control. Jaime se hizo cargo del rancho, lo hizo más grande. Me dio esta pequeña cabaña en la parte de atrás donde vivo hoy. Me levanto temprano, alimento a las gallinas, hablo con los tomates. Mi cuerpo es más lento, pero mis manos aún saben trabajar. La primavera llegó a Alabama ese año, con un alboroto de color. Los cornejos florecían blancos a lo largo de las cercas. Las azaleas explotaban en rosa y púrpura alrededor de la casa. Las flores silvestres salpicaban los pastos. Cumplí 18 años en marzo, y Vicente marcó la ocasión con una cena especial y un regalo, una pluma estilográfica con mis iniciales grabadas. Para tu escritura, dijo bruscamente. La señorita Torres dice que tienes talento para ello. Me conmovió. Era el regalo más personal que jamás me había dado, reconociendo algo, más allá de las necesidades prácticas. Gracias, dije, pasando mis dedos sobre el suave cuerpo de la pluma. Es hermosa. La vida se asentó en un nuevo patrón: la escuela durante la semana, las visitas de David los domingos y siempre el ritmo constante del trabajo de la granja bajo la atenta mirada de Vicente. Iba a graduarme en mayo, la primera de mi familia. En completar la escuela secundaria, la señorita Torres incluso me había ayudado a solicitar una beca para la Universidad de Mujeres en Montgomery, aunque aún no se lo había dicho a Vicente. Abril trajo fuertes lluvias ese año. El arroyo detrás de nuestra propiedad se hinchaba peligrosamente. Vicente pasaba largos días reforzando las orillas, preocupado por las inundaciones en los campos más bajos donde estaba sembrado nuestro mejor maíz. Entraba cada noche salpicado de barro y exhausto. «Estás trabajando demasiado», le dije una noche mientras se desplomaba en la mesa de la cocina, apenas tocando el estofado que había hecho. «Deberías contratar a alguien que te ayude». Negó con la cabeza. «Estamos sin dinero, puedo manejarlo». Pero pude ver el costo que le estaba cobrando. Vicente tenía 62 años esa primavera, todavía fuerte, pero ya no era joven. Las líneas en su cara se habían profundizado y se movía más rígidamente por las mañanas, aunque nunca admitiría el dolor. Un martes particularmente lluvioso, llegué a casa de la escuela y encontré que el camión de Vicente no estaba. Inusual. Rara vez dejaba la granja los días de semana. Me cambié mi ropa de la escuela y comencé la cena, esperándolo en cualquier momento. Dieron las 6 y luego las 7. A las 8, sin señales de él y sin forma de contactarlo, estaba genuinamente preocupada. Justo cuando estaba considerando caminar hasta nuestro vecino más cercano para usar su teléfono, escuché un coche subiendo por el camino de entrada. No era el camión de Vicente, sino un elegante sedán negro, el coche del sheriff. Mi corazón dio un vuelco. El sheriff Soler, un hombre robusto con una cara amable, salió, su uniforme oscuro por la lluvia, detrás de él, en el asiento del pasajero.
pude ver el perfil de Vicente. Corrí al porche. ¿Qué pasó? Nada de qué preocuparse, señorita Vargas, dijo el sheriff Soler, inclinando su sombrero. El señor Carter aquí tuvo un pequeño mareo en el pueblo. El doctor Reinaldo lo revisó y dice que solo necesita descansar. Miré más allá de él a Vicente, que ahora salía lentamente del coche, su cara gris de fatiga. ¿Un mareo? ¿Qué tipo de mareo? Solo me mareé, murmuró Vicente, avergonzado. No es nada, pero no era nada. Mientras el sheriff Soler lo ayudaba a subir los escalones del porche, pude ver lo débil que estaba Vicente, cómo se apoyaba pesadamente en el brazo del otro hombre. Este era Vicente Carter, el hombre que nunca había aceptado ayuda de nadie en todos los años que lo había conocido. El doctor quiere que descanse en la cama durante al menos 3 días, me dijo el sheriff Soler en voz baja, mientras acomodábamos a Vicente en su habitación de abajo. Dice que su corazón está trabajando demasiado. Necesita tomárselo con calma de ahora en adelante. Después de que el sheriff se fue, me senté junto a la cama de Vicente, el miedo royéndome por dentro. ¿Por qué no me dijo que no se sentía bien? Los ojos de Vicente estaban cerrados, su respiración agitada. No quería preocuparte. Tenía cosas que hacer en el pueblo. ¿Qué cosas? Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que se había quedado dormido. Luego, sin abrir los ojos, dijo: cambiar mi testamento. Poner las cosas en orden. Un escalofrío me recorrió. ¿De qué está hablando? No se está muriendo. Sus ojos se abrieron entonces, mirándome con esa mirada penetrante que conocía tan bien. Todo el mundo se muere, Eva. Es solo cuestión de cuándo. Sentí que las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. No hable así, suspiró. Su mano se extendió para cubrir la mía brevemente. Un raro contacto físico que hablaba volúmenes sobre su estado mental. Solo estoy siendo práctico. La granja necesita ser cuidada. Tú necesitas ser cuidada. Puedo cuidarme sola, dije, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. Y también puedo cuidar la granja. Usted me enseñó cómo. Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios. Sí, lo hice. Los siguientes 3 días no fui a la escuela. En cambio, cuidé a Vicente, dirigí la granja y me ocupé de los visitantes preocupados, incluido David, que vino tan pronto como escuchó la noticia. Deberías haberme llamado, dijo, parado torpemente en la cocina mientras yo preparaba la medicina de Vicente. Podría haber ayudado. Todo sucedió muy rápido, expliqué, y él está mejor ahora. Solo necesita descansar. David me observó moverme eficientemente por la cocina, midiendo la medicina, preparando una bandeja. Eres buena en esto, observó, cuidando. Me encogí de hombros. Había practicado con mis hermanos y hermanas mientras crecía. Aún así, persistió. No todas las mujeres manejarían esta situación tan bien. Un hombre enfermo, una granja que dirigir. Levanté la vista, encontrándome con sus ojos. ¿Qué más haría? Este es mi hogar. Vicente es mí. Hice una pausa, sin saber qué palabra usar. Tutor parecía demasiado formal. Empleador demasiado distante. Familia no del todo bien. Entiendo, dijo David, aunque no estaba segura de que lo hiciera. ¿Cómo podría? Había crecido con 2 padres que lo adoraban en una casa cómoda en el pueblo, sin querer nada. No podía entender el vínculo que se forma entre 2 personas que no tienen a nadie más. Un vínculo que no es del todo familia, no es del todo amistad, pero algo único propio. Al final de la semana, Vicente estaba lo suficientemente bien como para sentarse en el porche, aunque insistí en que me dejara a mí el trabajo de la granja y al ayudante a tiempo parcial que había contratado con dinero de nuestra alcancía de emergencia. Miraba con una mezcla de orgullo y frustración mientras yo manejaba lo que siempre había sido su dominio. Una noche, mientras estábamos sentados juntos viendo el atardecer, dijo abruptamente: «Tienes que ir a esa universidad». Me volví hacia él, sorprendida. «¿Cómo supiste eso?» «La señorita Torres me lo dijo. Dijo que tenías una beca pero que aún no la habías aceptado». Me miró directamente. «¿Por qué no?» Hice un gesto vago hacia él. La casa, los campos más allá. Todo esto, usted. No puedo simplemente irme, especialmente ahora. La cara de Vicente se endureció de esa manera que yo conocía también, no enojado, sino resuelto. Puedes y lo harás. El semestre de otoño comienza en septiembre. Estarás allí, pero la granja ha estado aquí 70 años. Estará aquí
cuando termines la escuela? Lo miré fijamente. Este hombre, que había dado forma a mi vida de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado cuando llegué por primera vez a su puerta. ¿Qué hay de usted? ¿Quién lo cuidará? Algo se suavizó en sus ojos. Me las arreglé antes de que vinieras. Me las arreglaré de nuevo. Pero no estaba convencida. El mareo en el pueblo me había asustado más de lo que quería admitir. ¿Qué pasaría si algo peor sucediera mientras yo estaba fuera? ¿Qué pasaría si me necesitara y yo no estuviera allí? Luego estaba David. Había sido paciente, comprensivo con mi necesidad de terminar la escuela secundaria antes de considerar el matrimonio. Pero la universidad, eso significaría al menos 2 años más de espera. ¿Esperaría tanto tiempo? Como si leyera mis pensamientos, Vicente dijo: si ese chico Villegas realmente se preocupa por ti, esperará. Si no, no vale la pena tenerlo. Sonreí, a pesar de mí misma. Vicente siempre había visto a través del corazón de las cosas. La graduación llegó a finales de mayo. Un día de orgullo para ambos. Usé un vestido nuevo que Vicente había pedido a la tienda departamental de Montgomery, azul pálido, con un escote corazón y una falda completa. Mi familia vino, sentada torpemente en el auditorio de la escuela, claramente fuera de lugar, pero radiante de orgullo. David y sus padres estaban allí, también, junto al juez Villegas, que asintió con aprobación mientras recibía mi diploma. Pero fue la cara de Vicente lo que busqué en la multitud mientras caminaba por el escenario. El sutil asentimiento de aprobación de Vicente, que significaba más que cualquier certificado. En la pequeña recepción después, David me apartó, presentándome un regalo. Un delicado brazalete de oro que debe haber costado un mes de su salario. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo, abrochándolo alrededor de mi muñeca. «La primera de tu familia en graduarse. Es todo un logro». «Gracias», dije, conmovida por su consideración. «David, hay algo que necesito decirte. Me han ofrecido una beca para el Colegio de Mujeres de Montgomery. Voy a aceptarla». Observé su cara con cuidado, esperando decepción o incluso enojo. En cambio, para mi sorpresa, se dibujó una amplia sonrisa en su rostro. «Son noticias maravillosas». Mi Eva, una mujer universitaria, me apretó las manos. «Por supuesto. Debes ir. Es una tremenda oportunidad». El alivio me invadió. «¿No estás molesto por esperar más tiempo?» Quiero decir, negó con la cabeza. «Te dije que esperaría». Y lo decía en serio. 2 años. No es tanto tiempo en el gran esquema de las cosas. Sus ojos se encontraron con los míos con firmeza. «Te amo, Eva. Eso no cambiará si estás aquí o en Montgomery». Mirando hacia atrás ahora desde el punto de vista de mis 82 años, veo ese momento como el verdadero comienzo de mi vida adulta. No el día en que me llevaron a la casa de Vicente, no el día de la audiencia en la corte, ni siquiera mi cumpleaños 18, sino ese momento en que elegí la educación sobre el matrimonio inmediato, cuando reclamé el futuro que quería, en lugar del que se esperaba de mí. No podría haber sabido entonces cómo esa elección alteraría todo lo que siguió. Para mí, para David, para Vicente. No podría haber sabido que la vida rara vez sigue los caminos que planeamos tan cuidadosamente, pero sabía con absoluta certeza que algo fundamental había cambiado dentro de mí. Ya no me definía lo que me había sucedido, sino lo que elegía hacer a continuación. Y ese, quizás, fue el mayor regalo de Vicente para mí. No la seguridad de su hogar o el conocimiento que me había impartido, sino la confianza para hacer mi propio camino en el mundo. Yo solo tenía 11 años cuando el mundo se llevó mi infancia, pero me dio una vida que no podría haber imaginado, dura y espesa. Así era la vida en ese entonces, y de alguna manera la hice mía. Septiembre de 1950 llegó caluroso y húmedo, el aire de Alabama espeso como la melaza, incluso cuando el verano cedió a regañadientes al otoño. Mi baúl estaba empacado para la universidad. Ropa que Vicente había insistido en comprar, libros que había coleccionado a lo largo de los años, la pluma estilográfica que nunca dejé de poseer. David había prometido llevarme a Montgomery, donde la Universidad de Mujeres se erigía como una promesa de un futuro diferente. La noche antes de mi partida no pude dormir. Vagué escaleras abajo en mi camisón, atraída por la suave luz que venía de la cocina. Vicente
Estaba allí, sentado en la mesa, una taza de café enfriándose a su lado, un libro de contabilidad abierto frente a él. Aunque no estaba escribiendo en él, levantó la vista cuando entré. No sorprendido de verme. Deberías estar durmiendo, dijo. Mañana será un día largo. No pude, admití, deslizándome en la silla frente a él. Demasiado pensando. Él asintió, entendiendo. Nos sentamos en un silencio cómodo por un tiempo, del tipo que se desarrolla entre personas que han compartido un techo durante 7 años, que conocen los ritmos y los estados de ánimo de cada uno tan bien como los suyos. He estado calculando las cuentas, dijo finalmente, tocando el libro de contabilidad. A la granja le está yendo bien. Habrá dinero para tus libros y lo que sea que necesites en esa escuela. No tiene que. Él levantó una mano, deteniendo mi protesta. Mi responsabilidad hasta que estés acomodada. Estudié su cara en la tenue luz, las profundas líneas alrededor de sus ojos, la plata que había superado el negro en su cabello, la forma de su boca que una vez encontré prohibida, pero que ahora reconocía como simplemente determinada. Se veía más viejo que sus años, desgastado por toda una vida de trabajo duro y soledad. ¿Qué hará mientras yo no esté?, pregunté. ¿Será cuidadoso con su salud? Una leve sonrisa tocó sus labios. Jeb Parker vendrá a diario para ayudar con el trabajo pesado. El doctor Reinaldo me revisará semanalmente. Incluso contraté a la señora Medina de la iglesia para que se encargue del lavado y la cocina. Levanté las cejas, genuinamente sorprendida. Vicente siempre había sido ferozmente independiente, reacio a aceptar ayuda de nadie. Ha pensado en todo. Estoy tratando. Estuvo de acuerdo. Luego, su voz tomó un tono más serio. ¿Hay algo más que necesitamos discutir? Algo que he estado posponiendo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es? Empujó un documento doblado sobre la mesa hacia mí. Hice que el abogado lo redactara después de mi episodio en el pueblo. Quiero que lo leas, que lo entiendas. Abrí el papel con dedos temblorosos. Era un testamento escrito en lenguaje legal formal, pero el significado era claro. Vicente Carter me estaba dejando todo lo que poseía: la granja, la casa, todos sus ahorros, a mí, Eva Vargas. Levanté la vista, aturdida. Vicente, no puedo aceptar esto. No te estoy pidiendo que lo aceptes ahora, dijo con practicidad. Solo quiero que sepas que está ahí, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Pero lo sabía. En caso de que muriera mientras yo estaba fuera. El pensamiento hizo que mi garganta se tensara de miedo. La vida es incierta, dijo simplemente. Es mejor estar preparado. Doblé el documento con cuidado, empujándolo de vuelta hacia él. No quiero pensar en esto. No esta noche. Él asintió, tomando el papel y metiéndolo en el bolsillo de su camisa. Justo, pero está hecho. ¿Te guste o no? Nos sentamos en silencio de nuevo, el peso de la mortalidad colgando entre nosotros. Finalmente, reuní el coraje para hacer la pregunta que me había estado persiguiendo durante semanas. ¿Lo lamenta haberme acogido hace tantos años? Vicente pareció genuinamente sorprendido. ¿Lamentarlo? ¿Por qué lo lamentaría? Complicó su vida, la gente hablaba, y ahora está solo de nuevo con mi partida. Consideró esto, sus manos curtidas planas sobre la mesa. No estaba buscando compañía cuando te acogí, dijo lentamente. Solo estaba haciendo lo que me parecía correcto en ese momento. Pero no lo lamento. Levantó la vista, encontrándose con mis ojos directamente. Saliste bien, Eva. Mejor que bien, eres. Dudó, claramente incómodo con las declaraciones emocionales. Eres un crédito para ti misma, viniendo de Vicente Carter. Era como un soneto de amor de un poeta. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos. Gracias, susurré, por todo, por salvarme de lo que sea que pudiera haber pasado, por darme un hogar, una educación. Él agitó la mano para disuadir mis agradecimientos avergonzado. Hice lo que cualquiera hubiera hecho. No, dije con firmeza. No cualquiera. Usted. El amanecer nos encontró todavía en la mesa de la cocina, hablando más abiertamente de lo que nunca lo habíamos hecho, sobre su infancia en esta misma granja, sus padres que murieron demasiado jóvenes, la guerra en la que sirvió cuando era joven, la mujer con la que una vez pensó en casarse, que había elegido a alguien más, sobre mis esperanzas para la universidad, mis sueños de tal vez convertirme en maestra como la señorita Torres, mis sentimientos confusos sobre David y el matrimonio. Mientras los primeros rayos del sol entraban por la ventana,
Vicente se puso de pie, estirando su espalda rígida. Mejor vete a vestir. David estará aquí pronto. Asentí, pero no me moví. Tengo miedo, admití, de irme, de que todo cambie. Vicente me miró. Su cara se suavizó de una manera que rara vez había visto. El cambio viene, queramos o no, pero algunas cosas no cambian. Hizo un gesto a nuestro alrededor, a las sólidas paredes de la casa que había construido, la tierra que había cuidado, la vida que había tallado de la determinación y el sudor. Esto estará aquí, yo estaré aquí. Fue lo más cerca de te extrañaré que Vicente Carter jamás llegaría. 2 horas más tarde, estaba de pie junto al coche de David, mi baúl cargado en la parte de atrás, despidiéndome por última vez. Mi corazón estaba a punto de estallar de emociones conflictivas, emoción por la aventura que se avecinaba, miedo a lo desconocido y una profunda y dolorosa tristeza por dejar el único hogar de verdad que había conocido. Vicente estaba en el porche, de espalda recta y formal, con su buena camisa, mirando cómo David me ayudaba a subir al asiento del pasajero. En el último momento, me liberé, corriendo de vuelta por los escalones para abrazar a Vicente con un abrazo impulsivo. Él se puso rígido de sorpresa. Luego, torpemente me dio una palmadita en la espalda. Ahora, murmuró, claramente incómodo, pero sin alejarse. Nada de eso. Volverás para Navidad. No es para siempre, pero lo era para siempre de alguna manera. Ambos lo sabíamos. Una vez que me fuera a la universidad, las cosas nunca volverían a ser las mismas. Estaba saliendo de la vida que él había creado para mí y entrando en una que yo crearía para mí misma. Me gustaría poder decirles que la historia tuvo un final perfecto, que Vicente vivió para verme graduarme de la universidad, para llevarme al altar cuando finalmente me casé con David Villegas 2 años después, para sostener a mi hijo Jaime cuando nació. Pero la vida no es un libro de cuentos. Vicente murió mientras dormía ese noviembre, solo 2 meses después de que me fuera a la universidad. Un ataque al corazón, dijo el médico, rápido e indoloro. Lo encontraron sentado en su silla junto al fuego, con la Biblia abierta en su regazo, como si simplemente hubiera cerrado los ojos y hubiera decidido no volver a abrirlos. Volví a casa para el funeral, entumecida por el shock y el dolor. La granja estaba en silencio sin él, la casa vacía de su presencia. Sin embargo, donde quiera que miraba, lo veía en las líneas rectas y limpias de la cerca que había construido, en las cuentas ordenadas en su libro de contabilidad, en las manzanas de invierno cuidadosamente almacenadas en la bodega. David fue mi roca durante ese terrible momento, abrazándome mientras lloraba, manejando los detalles prácticos que yo no podía enfrentar. El juez Villegas supervisó personalmente la ejecución del testamento de Vicente, asegurándose de que todo pasara a mí como él había previsto. Y así, a los 19 años, me encontré siendo la dueña de una granja en funcionamiento, un legado que nunca esperé y que no estaba segura de merecer. La gente se sorprendió cuando la verdad salió a la luz de que Vicente Carter, el hombre del que habían chismeado y sospechado durante años, le había dejado todo a la chica que muchos pensaban que había explotado. Pero yo lo sabía mejor. Conocía al hombre detrás del exterior duro. El hombre que me había dado no solo refugio y educación, sino dignidad y propósito. Una oportunidad para convertirme en algo más de lo que mis circunstancias habían dictado. Me casé con David finalmente. Construimos una buena vida juntos. Criamos a nuestro hijo Jaime en la granja que una vez había sido de Vicente. Jaime se hizo cargo de la operación cuando creció. La expandió, la hizo prosperar de maneras que incluso Vicente no podría haber imaginado. Ahora, a los 82 años, vivo en esta pequeña cabaña detrás de la casa principal, viendo a mis nietos y bisnietos crecer en la misma tierra. Mis manos están nudosas ahora, manchadas por la edad, pero todavía recuerdan la sensación de la tierra, el peso de un huevo recién recogido, el suave cuerpo de esa pluma estilográfica que Vicente me dio hace tanto tiempo. La vida ha sido buena conmigo, mejor de lo que tenía derecho a esperar cuando era esa aterrorizada niña de 11 años.
alejada de todo lo que conocía. El camino no siempre fue recto o fácil, pero fue mío, duro y espeso. Así era la vida en ese entonces. Así era Vicente en la superficie. Pero como él, la vida tenía profundidades y complejidades que no pude apreciar hasta que las viví, hasta que gané la sabiduría que solo el tiempo y la experiencia pueden traer. Así que esa es mi historia. Gracias por escuchar los recuerdos de una anciana. Me encantaría saber de dónde eres, si te apetece compartir en los comentarios. Cada vida tiene una historia. Y cada historia importa, incluso las que comienzan con miedo y terminan con gratitud.